Hola, un saludo para todas y todos. Estamos en entrevista con la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Queremos hacer un ejercicio de recapitular un poco las experiencias que se han venido abordando, desarrollando en el Congreso de la República en estos 4 años, vigencia 2022-2026, y entre otras cosas queremos también resaltar la gestión que has tenido en el Congreso de la República, leyes muy importantes que se han venido aprobando en favor de los animales no humanos, del ambiente, y en ese sentido pues creemos que es totalmente pertinente poder realizar esta entrevista para pues, la revista Animales y Sociedad. Muchas gracias, Esmeralda, por recibirnos en primer lugar. Quisiéramos pues primero que nos contaras un poco de ti, desde el ámbito un poco más personal, cómo cómo te vinculas a las luchas por los derechos de los animales, cómo empieza o cuál es ese principal acercamiento, motivaciones y demás que tuviste para ese trabajo que hoy pues redunda en unas leyes, reitero, muy, muy importantes. Bueno, primero un saludo para ti, para todo el equipo de la revista, para las personas que nos ven hasta ahora. Es un placer estar en este espacio por primera vez. Veníamos conversando que no ha sido posible encontrarnos antes. Gracias por la invitación. Y pues bueno, yo creo que ese es un tema que desde niña me ha causado inquietud, siempre con una mirada como distinta y muy crítica sobre la relación que históricamente se ha tenido con los animales. Mi papá, por ejemplo, es un amante de los animales, le han gustado toda la vida, los ha ayudado toda la vida, pero era una relación difícil con ellos, una relación problemática, una relación violenta sin saberlo, porque creo que la inmensa mayoría de los problemas que tenemos en una sociedad como la colombiana tiene que ver justamente con el desconocimiento sobre las prácticas y la relación que tenemos con los animales. Entonces teníamos canarios en jaulas y yo siempre me cuestionaba desde muy niña por qué teníamos aves enjauladas, teníamos el perrito que dormía en el patio al sol y al agua, que le dábamos las sobras, pues no teníamos, éramos una familia pues que escasamente conseguía para la comida, entonces los animales pues también estaban en malas condiciones, muchos animales callejeros, muchas situaciones difíciles en los animales de calle que vivían en nuestro barrio, así que siempre cuestionándome un poco la situación de los animales. Y cuando tuve la posibilidad de ayudar desde el escenario público, siempre lo he hecho, desde donde he podido. Hace un poco más de 10 años en el departamento de Nariño hicimos una apuesta muy bella. Logramos crear la primera política pública por los animales en un departamento en el país, la primera política pública de protección de las abejas, la primera Secretaría de Ambiente en una gobernación, en un departamento en este país. A partir de allí pues empezaron a crear otras secretarías en otros departamentos y empezamos a apostarle un poco por la reivindicación de la obligación que tiene el Estado con los animales y del fortalecimiento de los escenarios políticos y de acción pública por la naturaleza. Entonces, cada vez como entendiendo un poco más el déficit legislativo que teníamos, el déficit en política pública, pasé por la alcaldía local de Teusaquillo, allí también hicimos una tarea importante. Recuerdo muy gratamente que hicimos un tema de presupuestos participativos y el segundo componente más votado en una localidad fue el componente por los derechos de los animales, que eso nunca se había visto ni siquiera en una ciudad como Bogotá. Así que fue una tarea muy linda y cada vez pues entendiendo más, aprendiendo. Yo creo que aquí uno tiene que aprender mucho todos los días del movimiento, que además lleva décadas intentando visibilizar, digamos, esta causa. Y bueno, llegamos al Congreso. Yo tengo la claridad que todos los espacios que pueda tener, independientemente cuál sea, siempre se puede hacer algo por la causa. Así que llegamos al Congreso, lo asumimos con la intención pues de trabajar en articulación con otros liderazgos que venían también dándose unas peleas enormes. La lucha antitoreo pues no es nueva en el Congreso, lleva muchísimos años, muchos proyectos fallidos y por supuesto de la mano de un movimiento que me ha acogido, que me ha recibido y que me ha enseñado muchas cosas y bueno, aquí estamos. Bueno, pues justamente en esa misma línea que vas, nosotros hemos identificado diferentes tendencias al interior del Congreso de la República en favor de los animales no humanos. Y quisiéramos saber también qué te llevó a estar en el pacto histórico específicamente como coalición política, y por qué tomaste la decisión de trabajar con el pacto histórico y no con otro partido o movimiento político diferente. Pues bueno, esto es una decisión de más de ideología que de partidos. Yo he sido una mujer de izquierda, una mujer progresista toda mi vida.
desde mi formación. Yo soy estudiante, fui estudiante de la ESAP, Administración Pública, y digamos con una formación de izquierda toda la vida. He militado siempre en los partidos de izquierda. Empecé pues hace muchos años por allá en el Polo y hemos transitado todo un camino alrededor de estos proyectos ideológicos. Así que no solamente por el componente, digamos, de reivindicación de los derechos de los animales, sino por las luchas sociales, por las luchas por los trabajadores, por las mujeres, el poder popular. Es decir, me identifico no solamente por este tema, pero si hablamos solamente de los temas animales, tengo que decirlo con toda la convicción, y es que es el único proyecto político de país, el único movimiento político que tiene una línea ideológica clara alrededor del reconocimiento de los derechos de los animales, alrededor de la reivindicación también de la relación, o de la reconfiguración más bien, de la relación que tenemos con la naturaleza, que tiene una lucha claramente antifracking, que lucha por el agua, que defiende la Amazonía, que tiene una agenda clara de transición energética, que tiene una agenda clara de protección del agua, y eso también significa proteger animales, porque finalmente estamos defendiendo sus ecosistemas, su casa común, estamos defendiendo, digamos, las distintas especies, porque cuando hablamos de animalismo muchas veces se reduce a perritos y gatitos, y eso no es así. Animales pues son todos los silvestres, los animales liminales, los domesticados y demás. Así que es el único partido con el que uno encuentra una certeza de postura política, de decisión política que se ha visto en el Congreso. En todas las luchas que hemos dado en el Congreso con estos temas, es la única bancada que tiene una posición unificada, que vota en bloque y que hace parte de su estructura y de su apuesta política de país. Al interior de lo que uno podría decir como un movimiento animalista, donde se encuentran diferentes perspectivas, desde el abolicionismo, el bienestarismo, personas que únicamente consideran que el veganismo es la forma de solucionar o atender los problemas de los animales no humanos. Hay una discusión bien importante en lo que respecta al carácter político de el antiespecismo, de la lucha por los demás animales. Y eso también nos permite específicamente desde la revista Animales y Sociedad a plantear una discusión en lo que respecta a la articulación con otras luchas sociales, y por qué es importante primero politizar el debate de los animales no humanos, que claramente está enfocado en garantizar una transformación en las condiciones de vida de todas las especies, como bien lo mencionabas. Y eso también nos implica o nos ha permitido cuestionarnos cómo nos vinculamos con otras luchas sociales. Digamos, ¿qué análisis has tenido tú en el marco de tu experiencia, como lo mencionabas, en el pacto histórico, pero también en el escenario de tu trabajo como legisladora? ¿Cómo ves que se vinculan esas diferentes luchas sociales con los sectores obreros? Venimos también de una disputa muy fuerte en estos 4 años del gobierno nacional en términos de avanzar en unas reivindicaciones o en unas luchas grandes, la lucha por el trabajo, por el derecho a la salud, por el derecho a la pensión digna. ¿Cómo podemos vincular esas diferentes luchas, o cómo has visto que en la práctica se vienen desarrollando esos vínculos, entendiendo pues que no son temas fragmentados, sino es un debate sistémico, si se quiere? De acuerdo, pues yo creo que es un debate todavía que está muy crudo en términos de que se interiorice en la agenda pública. Es decir, la gente ve a los animalistas como una cosa completamente aparte, suelta, incluso menor todavía. En la agenda y en las discusiones públicas, en la agenda pública, los animalistas todavía somos como que tantas cosas más importantes, que hay tantos problemas que tiene el país, y estos luchando por una cosa menor. Así se ve. Es una cosa en la que tenemos que, por supuesto, avanzar, pero yo creo que quienes estamos en esta causa entendemos que es completamente transversal, y que la causa por los animales es transversal a toda. Cuando uno habla y cuando uno va a los territorios, se encuentra líderes, lideresas que han puesto en riesgo su vida, que han tenido familiares amenazados, que sus colectivos han sido perseguidos por las estructuras del Estado, nacionales, territoriales, por defender su territorio. Encuentra que están defendiendo animales. Defender un río es defender animales. Defender un ecosistema es defender animales. Luchar, digamos, contra estructuras organizadas que se han tomado el territorio es defender animales. Entonces, es una lucha completamente transversal, completamente atravesada por la lucha ambiental y los defensores del ambiente en este país. Cuando uno habla de salud, tiene absolutamente todo que ver, porque si nosotros degradamos ecosistemas, si nosotros ponemos en riesgo especies, si nosotros no asumimos la situación, por ejemplo, de los animales domesticados de calle como un problema también de salud pública, pues no estamos en nada. Entonces, cuando hablamos de animales, estamos hablando de un concepto que me parece que ha sido muy lindo, porque se quedaba en el papel, o que no se ha ahondado, no se ha estructurado también, que es el concepto de una sola salud, que también tiene que ver en cómo la salud humana también depende de la salud de los ecosistemas
ecosistemas, de la salud de los otros animales y de la supervivencia misma, digamos, como un todo articulado. Entonces, la causa, por ejemplo, yo también decía, porque a veces la gente cree que si uno trabaja por los animales odia a los humanos o no puede meterse en la defensa de otras causas, y eso no es así. Cuando uno reivindica, por ejemplo, el mejoramiento de las condiciones de trabajadores y trabajadoras, cuando uno reivindica el mejoramiento de las condiciones de familias que han estado en la pobreza, de la desigualdad, también está garantizando mejores condiciones para los animales, porque si una familia está mejor educada, si una familia tiene mejores ingresos, si una familia tiene más accesos al conocimiento, a la cultura, los animales van a estar mejor, porque va a haber una mejor relación con los animales, seguramente van a tener la posibilidad de adoptar, de tener un animal en mejores condiciones, de ayudar y de vincularse a estos movimientos, de replantear la relación que se tiene con los otros elementos de la naturaleza. Así que para mí todas esas causas están interconectadas. Quienes defendemos a los animales no defendemos solamente a los animales no humanos. Los humanos somos animales y reivindicar la causa animal también es trabajar por una calidad de vida digna de los seres humanos. Así que yo creo que es una cosa completamente transversal que todavía lamentablemente no se ha entendido en la agenda pública, pero que es la pelea que damos absolutamente todos los días. Y justamente hablando de esas peleas que se dan todos los días, quisiéramos ya entrar un poco en materia de tu labor como legisladora. Eh, ¿Nos puedes contar brevemente, probablemente algunos de los proyectos que tú digas como esos fueron los proyectos que yo impulsé o acompañé, que aportaran en mayor medida o de alguna medida en mejorar las condiciones de los animales no humanos, en cambiar un poco el chip o el esquema que se tiene con respecto a los demás animales no humanos y a través de una figura como las leyes, bueno, también los procesos de control político y demás, eh, permitieran justamente bajar un poco esa brecha que se tiene entre el animal, que tú bien lo mencionabas ahorita, como entre esa supuesta dicotomía de lo humano y lo animal. Si nos cuentas un poco sobre los proyectos que has impulsado, como un poco sobre ese tema. Bueno, yo he tenido una postura, pues digamos, mi postura es más abolicionista que bienestarista y de regulación, pero también entiendo que hay realidades políticas, entonces uno tiene que ir moldeando un poco las discusiones a las realidades políticas. Nosotros impulsamos la ley No Más Olé, yo soy la autora principal de esa ley en lo legislativo, porque yo creo que la autoría de esa ley es de la ciudadanía y del movimiento, es decir, es un movimiento que lleva décadas luchando por acabar la tauromaquia en Colombia, que también hay muchas críticas alrededor, incluso muchos que se dicen defensores de los animales salen a decir que la preocupación no está en tanto en tauromaquia, en el número de animales torturados, porque de la industria de la ganadería y otro tipo de industrias, pues claro, es una cosa exponencialmente mucho más alta. Pero yo creo que el tema de la tauromaquia era un símbolo. Y es un símbolo porque si nosotros permitimos, legalizamos, legitimamos, naturalizamos la tortura como espectáculo público y simplemente para diversión, pues después de eso, ¿qué podemos conseguir? O sea, no podemos avanzar en absolutamente nada. Yo creo que la abolición de la tauromaquia rompe la historia de la causa en dos, es decir, estamos reconociendo que nosotros no tenemos, no somos seres superiores para estar en el derecho de torturar animales en un espectáculo, haciéndolo espectáculo público simplemente por diversión. Y yo creo que ese es el gran símbolo de lo que significa la abolición de la tauromaquia. Y además también teníamos claro que era una puerta. Los mismos opositores al proyecto lo tenían absolutamente claro. Ellos decían, se acaba tauromaquia y vienen por nuestras otras tradiciones. Ellos lo tenían más claro incluso que nosotros. Y efectivamente fue así. Nosotros pensamos que iba a ser una lucha más dura, más difícil, pero cuando se acaba la tauromaquia, la corte dice, venga, hay otras prácticas que son exactamente iguales. Es decir, el espíritu, la columna vertebral de esas prácticas es la misma. Torturar por diversión y por tradición. Y entonces se pone en una balanza los derechos culturales, que son derechos colectivos y demás, a las tradiciones y demás, al arraigo, digamos, de las regiones, versus un derecho mínimo a no ser torturado, a no sufrir dolor, a no ser sacrificado simplemente por espectáculo. Así que la Corte toma una decisión y damos un salto de garrocha enorme en una discusión que seguramente se iba a tardar por lo menos, creo yo, 1 o 2 décadas más en Colombia. Así que para mí eso fue un hito. Yo siempre hago el reconocimiento al movimiento porque lo que hizo la ley fue justamente eso, acelerar el proceso y quitarle el manto legal a unas prácticas
terribles de tortura. Pero esto no se hubiera logrado si no se hubiera hecho un trabajo previo de sensibilización, de protesta, de concientización, que lo hace el movimiento para que la gente entienda lo sádico que hay detrás de una práctica como esta, es que duró años. Hoy, si nosotros no hubiésemos tenido el apoyo de casi el 90% de la población que rechazaba la tauromaquia en su momento en la aprobación de la ley no hubiese sido posible. Esto se logra es porque se avanza históricamente, digamos, en el reconocimiento de lo que hay detrás de esas prácticas y se logra. Sacamos adelante un proyecto de ley que pues ya es ley de la República, que seguramente no es tan taquillero, porque aquí también uno puede jugarse dos opciones, ¿no? Uno, digamos, de acabar estructuralmente con el especismo de a poquitos, y otro, pues sacar leyes que seguramente son de papel, que son muy taquilleras, que a la gente le gustan mucho, que generan muchos likes, pero que no resuelven problemas de fondo. Este tema de la ley de rescate animal a mí me parece que es muy importante porque cuando nosotros empezamos con la inquietud, cuando vemos que en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y en la ley que regula la atención de desastres y emergencias, se reconoció una calamidad, por supuesto, cuando está en riesgo la vida de seres humanos, pero se reconoció una calamidad cuando se ponía en riesgo infraestructura física y demás, o sea, hasta los carros, edificios, pero no existía ni siquiera la palabra animal, no estaba una sola vez en todo el desarrollo de la ley. Entonces es como que hay un desastre y siempre se cuantifican el número de hectáreas quemadas, inundadas, el número de casas dañadas, de daños económicos, está, por supuesto, vidas humanas, pero los animales no existían. Qué cosa más absurda, o sea, no me cabía en la cabeza. Empezamos, digamos, a analizar cómo introducirlo y hoy la ley que regula, que crea el sistema de gestión del riesgo, primero reconoce a los animales como sujetos víctimas de las emergencias y sujetos de atención también del Estado cuando se presenta una emergencia, e incluye todo un protocolo de rescate, evacuación, atención médico-veterinaria, alimentación, y luego, pues digamos, cuando se normaliza la situación, retorno a su entorno natural o a su familia o buscarle una familia, que es lo que está haciendo ahorita Córdoba. Y por primera vez, con lo que sucede en el departamento de Córdoba, nos damos cuenta que efectivamente funciona, que las leyes funcionan. Uno cree que no, pero claro, todo es gradual, todo es de a poquitos, todo es un proceso, pero funciona. Hoy se han evacuado y se han rescatado cientos de animales y es lo que incluso por encima de lo que supera la tragedia, es el tema animal el que ha estado en el foco de la discusión pública, de las redes sociales, de los medios de comunicación, la tragedia de Córdoba. Entonces uno ve organismos de socorro, rescatistas, fuerza pública volcada también a reconocer que los animales sufren, sienten dolor y que también son víctimas trágicas de esa emergencia. Entonces me parece que es una ley muy, muy importante. Sacamos adelante la ley de humedales porque, como te lo decía, yo creo que esta es una lucha transversal. Cuando uno cuida los ecosistemas, cuando uno protege la casa, el entorno natural de los animales, pues está protegiendo animales. Así que nosotros también nos hemos dado esa pelea. Yo he sido la mujer abanderada, la congresista abanderada de la lucha antifracking en el Congreso de la República. Cometa, por Dios. Y ha sido una cosa muy compleja, no lo hemos logrado. Yo logré sacarlo de Senado, se hundió en Cámara de Representantes, lo estamos intentando de nuevo, pero creo que nosotros tenemos que transitar hacia otro tipo de matriz energética y no profundizar hacia una matriz de extracción que acaba con territorios enteros. Hemos trabajado esto, yo soy autora del proyecto de ley que está ya en tercer debate para penalizar la zoofilia, porque yo creo que como parte del Código Penal también debe haber justicia por los animales, y hoy la justicia sigue siendo muy endeble a pesar de que se ha avanzado un montón, pero sigue siendo muy endeble y los niveles de impunidad y los niveles de sanción efectiva y de rehabilitación efectiva no existen, digamos, en esa ley. Entonces estamos trabajando en esa ley y bueno, tenemos ahí una lista de otras muchas. Y en ese proceso en ese tránsito de los debates, de las discusiones, de la forma como se hace la interlocución con los sectores políticos y económicos que intervienen en la construcción de estas leyes, ¿cuáles serían tal vez los 2 o 3 cuellos de botella que tú hayas dicho como en esto ha sido muy complejo y hemos llegado a buen puerto, o definitivamente se han caído los proyectos que hemos impulsado? ¿Cuáles crees que han sido como esos cuellos de botella o dificultades en el marco del trámite de estos proyectos de ley? Bueno, hay muchos. El primero es que, digamos, el Congreso, por su composición, mayoritariamente es un Congreso que no reconoce a los animales como sujetos, digamos, de la agenda legislativa. Entonces, y ven a los animales como eso, es decir, son herramientas de trabajo, son utilizados para la producción, tienen un fin productivo y no como un ser, digamos, que tiene independencia, que tiene expectativas, que tiene necesidades. Entonces, y eso, pues, digamos, es muy difícil que se asuma y que se entienda. En la Comisión Quinta, por ejemplo, que es la que trata los temas ambientales, animales, mineros, energéticos y demás, uno se supone que debería encontrar allí a los defensores de estas causas.
al contrario, está encontrándose es a los protectores de las industrias de explotación. Entonces, trabajar, por ejemplo, con ganaderos, con mineros, con petroleros que tienen curul allí gracias a su financiación o gracias a la cercanía, al apoyo que han recibido estos sectores es muy difícil porque son una barrera que no te permite avanzar. Entonces, digamos, el carácter del Congreso pues es un carácter que no tiene nada que ver con las causas por los animales, pero en general por las causas sociales. Allí están los que protegen a los empresarios, a los patronos, bueno, digamos, es al nivel, digamos, de las élites y los poderes económicos. Y eso es el principal obstáculo. El segundo obstáculo que yo he encontrado es que digamos, no nos hemos puesto de acuerdo en una ruta común para los animales. Entonces, yo me he diferenciado, digamos, y he sentado a posturas contrarias frente a algunas apuestas que se hacen, que son apuestas que en mi parecer, en mi criterio, son equivocadas, apuestas regulacionistas, que lo que hacen es agotar el proceso en el Congreso de la República sobre un tema en particular que seguramente era muy fácil de prohibir o que seguramente era muy fácil de abolir. Entonces se van por la agenda sencilla, por la agenda fácil, se agota el tema en el Congreso y lo que pasa es que se perpetúan prácticas que ya deberían estarse acabando porque el contexto y la situación así lo ameritan. Así que, digamos, esas agendas contrapuestas, unas más complejas, unas más sencillas, hacen que todo en el Congreso sea un poco más difícil. No nos hemos puesto de acuerdo, digamos, quienes trabajamos allí por esta causa, en una ruta unificada. No hay unidad de criterio en este tema y eso complejiza. Yo te voy a poner varios ejemplos. Entonces, eso me parece que es complejo. Creo que otra complejidad es que las industrias que explotan animales en todos los sentidos, o sea, circos, por supuesto tauromaquia, galleros, ganaderos, bueno, todos los sectores tienen poder muy fuerte, no solamente en el Congreso, sino en otras ramas del poder público que inciden en el Congreso. Entonces, magistrados de altas cortes, organismos de control que inciden en las decisiones que toma el Congreso de la República se ven reflejadas allí. Entonces, pues, por supuesto, eso es una barrera enorme, pero pues bueno, ahí vamos. Eso también nos da paso para poder conversar sobre las apuestas. Entonces tú te presentas nuevamente como candidata en la lista del Pacto Histórico, lista cerrada y paritaria y cremallera, que es un elemento también muy importante a resaltar como un paso adelante que ya de hecho las elecciones pasadas se dio esa apuesta importante de necesitamos garantizar que sean listas paritarias, que haya un hombre, una mujer, un hombre, una mujer y que en ese sentido pues avancemos no solo por un tema de ley de cuotas, sino también por reducir esas brechas de género tan importantes que hemos tenido en la política y en general en la sociedad colombiana. Entonces te vuelves a presentar y quisiéramos saber pues en primer lugar cuáles son los escenarios a favor y en contra de los animales no humanos que tú proyectas o que crees que bueno, puede que el próximo periodo legislativo nos encontremos con un escenario adverso probablemente o que pueda ser un escenario a nuestro favor o a favor más bien de los animales no humanos en el marco de la nueva composición y del análisis de esta coyuntura electoral. Claro, todavía no ha sido el proceso de elecciones, no tenemos claro cuál va a ser la composición del Congreso de la República, pero ya hay unas tendencias marcadas en términos de elecciones pasadas, pero también las encuestas nos dan algunas cifras importantes. Entonces, quisiéramos saber o que nos contaras qué retos ves en estos 4 años que vienen para los animales no humanos en el Congreso de la República. Pues bueno, lo primero es que ahora que estamos en elecciones uno ve muchos candidatos, candidatas de otros sectores que están haciendo proselitismo político con una promesa y es anular la ley No Más Ole. Uno sabe, pues digamos, que ya está ratificada por la Corte en un escenario además completamente favorable para nosotros, por unanimidad, 9 votos contra 0, y que esa es la instancia pues más alta digamos, en el trámite de una ley. Así que es complejo, pero yo creo que, pues digamos, estamos en un escenario en el que se habla de una asamblea constituyente, ya están hablando de un proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución y reconocer el patrimonio cultural, el carácter de patrimonio cultural de estas tradiciones. Hay que seguir dando la pelea porque estamos en el país de Sagrado Corazón y no podemos confiarnos, digamos, rutas pueden decir, hemos visto cómo se ha vulnerado, digamos, un Estado social de derecho en muchas otras cosas, así que no es improbable que pueda pasar algo así que esa es la principal causa que tenemos que cuidar. Yo creo que
cuando hablamos de espectáculos, el único que se queda por fuera son las cabalgatas, que claro, uno entiende que son distintos en su esencia, porque digamos la cabalgata no tiene intrínsecamente un tema de violencia como si las otras, pero son escenarios de violencia. Es decir, hay una diferenciación allí que también la hace la Corte, pero yo creo que nosotros tenemos que acabar las cabalgatas. Yo encuentro un escenario completamente adverso en el Congreso. Yo no veo cómo logremos la prohibición de las cabalgatas, pero si es ese escenario, yo sí preferiría que no se regulen las cabalgatas, porque regularlas significa perpetuarlas, significa legalizarlas y significa incentivar otras entidades territoriales para que hagan cabalgatas. Así que yo creo que es una lucha que tenemos que ver por dónde nos damos mientras llega el escenario en el Congreso, desde lo territorial, en la Corte, que miramos otros escenarios. Pero creo que es una tarea y una apuesta que tenemos que hacer. Creo que tenemos que fortalecer todos los escenarios de justicia, la estructura de la Fiscalía General de la Nación en términos de estructura, en términos de educación, en términos de concientización alrededor de jueces, fiscales y demás, no está dada para hacer justicia por los animales. Yo creo que es necesario fortalecer la institucionalidad y fortalecer y robustecer la ley, porque hoy la ley no es implacable contra el maltrato animal. Creo que eso hay que hacerlo. Creo que tenemos que trabajar en otros proyectos de ley que ayuden a disminuir, por ejemplo, yo creo que una discusión que en este país no se ha dado, que parece un tabú, que yo no sé por qué, yo lo hablo en todo lado, es el tema ganadero. El tema ganadero en términos, digamos, de explotación animal, pues creo que es de lo más representativo que existe, no en Colombia, sino en todo el mundo, pero también en términos de afectación ambiental, es decir, la ganadería casi que a la par con los combustibles fósiles son los responsables de las principales cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, y de eso no se habla, y la gente no es consciente de eso y no sabe cuando se está comiendo un pedazo de carne, una hamburguesa, qué hay detrás de esto: deforestación, se arrasa con ecosistemas enteros, consumo de agua enorme, maltrato animal, explotación masiva, es decir, una cantidad de cosas, y se sigue normalizando como si hiciera parte pues de una dieta normal, tranquila, cuando además también está comprobado que está asociado a problemas fuertes de salud y demás. Es una industria muy fuerte y muy poderosa en todo el mundo que en Colombia no se toca porque eso está peligroso. Entonces yo creo que hay que empezar a visibilizar los efectos de la industria, hay que empezar a intentar una transición hacia otros tipos de alimentación que sea amigable con el ambiente, que no explote animales, que sea amigable con la salud humana también. Y es una discusión que no se ha dado, y yo creo que hay una cantidad de cosas, por ejemplo, los espectáculos con pólvora, esa es una apuesta que nosotros estamos dando, que es muy difícil en el Congreso, entonces vamos paso a paso. Yo creo que una tarea importante que es de autoría nuestra es buscar la prohibición de la inversión de recursos públicos en espectáculos con pólvora. Creo que es un paso muy importante porque son los principales financiadores de los espectáculos, sobre todo en los territorios, en los municipios y demás. El tema, por ejemplo, de las gallinas enjauladas y toda esta industria, que es una cosa también terrible. Yo sé que, es decir, quienes somos de una postura un poco más radical, pues es una industria que debería acabarse, pero no estamos en esas condiciones ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, creo yo. Así que mejorar las condiciones, digamos, de la industria para disminuir por lo menos el sufrimiento de estos animales, promover otros tipos de alimentación en distintos escenarios, ver cómo vinculamos a las mujeres rescatistas, cómo fortalecemos al movimiento, cómo lo respaldamos desde lo cultural. Yo tuve una grata sorpresa en este gobierno, y es que yo entendí que no necesariamente uno tiene que trabajarlo con los sectores que trabajan directamente con animales, por ejemplo, ambiente. Uno creería que con el Ministerio de Ambiente se hace todo, no. Nosotros, la mayoría de cosas que hemos trabajado y hemos logrado, lo hemos logrado, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura. Entender la importancia del sector cultural en esta causa ha sido fundamental para mí, y yo creo que eso es una cosa que no hemos entendido y no hemos explotado como debemos explotar. Así que debemos fortalecer todos los temas culturales. Con el sector educativo también hay que ir de la mano, con el sector salud hay que ir de la mano. Así que bueno, hay una cantidad de cosas. El sector transporte, por ejemplo, tráfico ilegal, cómo lo articulamos también con las distintas entidades, que uno cree que solamente es fiscalía, pero ahí hay una cantidad de gente que puede ayudar. Entonces es tender puentes, digamos, con el gobierno nacional, no solamente desde lo legislativo, porque cuando uno es legislador piensa que todo lo resuelves con un proyecto de ley, y eso no es así. O sea, hay temas de gestión territorial, hay temas de apropiación cultural, hay temas de articulación con gobierno nacional que resuelven muchos problemas. Abolición de los vehículos de tracción animal, por ejemplo, es una política que tiene que asumir el Estado de manera integral, que no se resuelve con un proyecto de ley, por ejemplo, que es uno de los acuerdos que vamos a hacer con nuestro candidato presidencial. Bueno, me parece Son mil perfecto cosas. porque además ya has empezado a tocar algunos temas en términos de tu gestión
para la vigencia 2026-2030. Esperando claramente pues, que tengamos buenos resultados en este proceso electoral del 8 de marzo. Y mencionaste tal vez algunas de las banderas que también en diferentes escenarios has enunciado como mis líneas de trabajo para estos 4 años van a ser, creo que también habían mencionado este tema de articulación interinstitucional con el Ejecutivo, también con la rama judicial es importantísimo. Además de los que ya has mencionado, como, ¿qué otros elementos dices como, mira, mi trabajo va a estar enfocado en 2 o 3 líneas fundamentales que son? Pues yo he querido meterme en 2 temas que son bien complejos, que pues tengo la firme intención, viendo cómo logramos algo efectivo y no cómo complejizamos más el asunto. El primero tiene que ver con experimentación con animales. En el Congreso se han dado 2 intentos fallidos que creo que han obedecido principalmente a la falta de diálogo con los sectores que se oponen a la prohibición. Es decir, hay que entender claramente, dialogar con ellos. Yo creo que el éxito, por ejemplo, de la ley No Más Olé fue justamente que escuchamos a la contraparte. Ellos nos pusieron las 1000 trabas, los 1000 problemas alrededor de la abolición y a cada uno de ellos le encontramos una alternativa, una solución. Y eso fue lo que desarticuló esa oposición y los dejó sin argumentos. Yo creo que lo mismo tenemos que hacer con el tema de la experimentación, entender cuáles son las preocupaciones que tiene en este caso el sector científico que avala y que respalda que se continúe con la experimentación con animales y ver cuáles pueden ser las alternativas, así sea en un periodo de transición, cómo podemos fortalecer otros escenarios de experimentación alternativa y avanzar en un proyecto que sea concertado, que no tenga tantas trabas en el Congreso de la República y que sea viable, pero que ayude, es decir, que no sea una cosa de papel, sino que de verdad resuelva, así sea en el mediano plazo, así no sea una cosa cercana, pero que en el mediano plazo resuelva el tema y acabe con la experimentación con animales, que me parece, digamos, es una cosa fatal. Insisto en el tema de la ganadería, nosotros vamos a meternos de lleno a trabajar, digamos, el tema de la ganadería en un aspecto mucho más integral, desde las implicaciones sociales, ambientales, de violencia de este país que hay detrás también de la ganadería y por supuesto las implicaciones que tiene para los animales. Ese va a ser un tema fuerte en el que nos metamos y ya tenemos otros proyectos un poco más pequeños, pero que también van educando y van sensibilizando a la ciudadanía. Por ejemplo, la prohibición de animales usados para vigilancia y seguridad va a ser un proyecto que radiquemos, el proyecto de ley que te digo de gallinas libres de jaula, el proyecto de ley contra la pólvora. Hay un proyecto de ley que a mí me parece muy lindo, pero que se ha querido ridiculizar en el Congreso de la República, que tiene que ver con el reconocimiento de los animales como víctimas del conflicto armado en Colombia y que, digamos, tiene unos efectos simbólicos, pero que también tiene unos efectos de reparación en términos de protección de las especies que se han visto afectadas por efectos del conflicto y que tiene también un efecto efectivo, digamos, desde lo punitivo, porque hoy en Colombia el Código Penal no sanciona en el marco del conflicto interno el uso de animales como armas trampa o como herramientas de guerra. No está penalizado y está digamos, en el derecho internacional y demás está, en Colombia no. Así que ese es un proyecto que ya pasó su primer debate, pero fue muy complejo. Veo que, digamos, hay posibilidades muy, muy difíciles de lograr algo así, pero creo que abrir el debate ya, ponerlo en la discusión en el Congreso es un avance muy importante y vemos hasta dónde vamos a llegar. Bueno, Esmeralda, te agradecemos mucho el tiempo, la disposición. Esperamos que quienes nos están escuchando, nos están viendo, pues apoyen esta campaña, que es una campaña construida de la mano de los movimientos animalistas, antiespecistas, pero que también ha estado muy marcada por el trabajo con comunidades que han sido afectadas, como mencionabas, por las comunidades en Córdoba, que no solo fueron afectadas por digamos, la ola invernal y demás situaciones, sino que también por el descuido y el desconocimiento un poco de las personas, por desarticulación estatal, y en ese sentido la función que tú vienes a desempeñar o que has venido desempeñando también en este proceso de control político, también de acompañamiento y de campañas incluso para recolección de elementos de alimentos para animales no humanos y demás, ha sido muy importante. Y en ese sentido pues desde la revista Animales y Sociedad pues también queremos hacer extensiva esta invitación a que puedan acompañarte claramente con el voto este próximo 8 de marzo, y también pues hacer un ejercicio responsable en términos del voto. Nosotros sabemos y somos conscientes que efectivamente no solo basta con ir a depositar un voto en una urna,
sino con trabajo con las comunidades, con diferentes elementos de participación de la ciudadanía, con control político, con hacer un seguimiento, una veeduría tanto en el ejecutivo como en el legislativo, que tú estés desempeñando tus funciones para nosotros es clave y que podamos estar ahí pendiente y acompañando y que sientas esa fuerza y ese respaldo también, y que nosotros y nosotras sintamos tu respaldo en dinamizar las propuestas que estamos llevando. Y adicionalmente pues queríamos, o si quisieras de pronto darle un mensaje o transmitirle un mensaje al movimiento antiespecista o a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, pues desde tu experiencia y desde lo que viene pues, en tu trabajo por los animales no humanos, pues... No, primero, mi agradecimiento y mi reconocimiento al movimiento. En Colombia creo que los avances que tenemos es gracias al movimiento, es decir, no es gracias a un político ni a dos, es decir, es gracias a la tarea que se ha hecho en todos los rincones del país, a la tarea pedagógica, de sensibilización, de educación, de acercamiento, digamos, a un cambio de esa visión que tenemos sobre los otros animales. Así que mi reconocimiento, yo creo que esta es una causa que también es política, porque hay mucha gente que dice yo apoyo, a mí me gustan los animales, yo trabajo por animales, pero política nada, esto es político, es decir, los avances que nosotros hemos logrado no se hubiesen logrado si no tenemos una representación en la política, en los escenarios de toma de decisiones, en los escenarios de poder. Así que nosotros tenemos que mantener y garantizar esas representaciones, pero que ojalá no sea ni una ni dos, como lo he dicho al comienzo de esta entrevista y como lo digo siempre. Tenemos que lograr que todo el Congreso, comprometer a los partidos políticos, comprometer a los movimientos, comprometer a las bancadas alrededor de temas puntuales, alrededor de posturas claras y puntuales, para que la gente no se llame a engaños. Entonces, nuestra apuesta pues es a fortalecer un Congreso por los animales, a que el 8 de marzo tengamos una bancada que realmente se compromete, extenderles la invitación a un evento que vamos a hacer el próximo 4 de marzo. A las 4 de la tarde en el Centro Cultural Nueva Santa Fe, aquí en Bogotá, en el que vamos a presentar la agenda legislativa que tenemos por los animales para los siguientes 4 años, para el siguiente periodo, en el que vamos a comprometer a toda la bancada, porque vamos a tener representación de Senado y de las distintas cámaras de los departamentos, y en el que vamos a comprometer al candidato presidencial de nuestro movimiento político, que es Iván Cepeda, que siempre ha sido afín a la causa, que siempre ha acompañado todos los proyectos, todas las iniciativas, que el movimiento lo reconoce, para que desde el gobierno también este sea uno de los temas fundamentales, transversales, y que tengamos una agenda seria, robusta desde la institucionalidad a nivel nacional. Así que ese va a ser el día del compromiso. Invitadísimos, invitadísimas, y pues bueno, a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias. A ti muchas gracias, un abrazo y un saludo para todos y todas.